Saludos fraternales en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno que seguimos aquí con el estudio sobre los profetas de Israel. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre los profetas que tuvieron una participación mucho más activa en lo que es el reino del sur, en Judá, cuya capital era Jerusalén. Entonces vamos a hablar un poquito sobre algunos de los profetas que tuvieron esta participación en algunos casos durante la deportación. Alguien preguntaba qué significaba deportación. La palabra deportación tiene dos significados. Una, cuando estás en una tierra extranjera y no tienes documento, entonces te dicen te vamos a deportar, es decir, te vamos a sacar. Pero también se usa la palabra deportación cuando alguna persona está en su propia tierra y es sacada de su tierra por razones políticas o también, en algunos de los casos, por razones de castigo. Entonces vamos a ver un poquito sobre estos profetas que desarrollaron su ministerio durante el tiempo mismo del cautiverio, y entre ellos podríamos mencionar a Sofonías, podríamos mencionar a Habacuc, a Miqueas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y también a Daniel. Entonces hablamos por ahí del año 586, algunos entre el 600 y 586 antes de la era cristiana. Estos profetas recalcaban la importancia de la observancia de la ley y de seguir lo que es la justicia divina. Entonces ya estos profetas vislumbraban, daban esos chispazos de la esperanza mesiánica, y esta esperanza mesiánica venía debido a los sufrimientos que ellos tuvieron por la deportación de Judá hacia Babilonia. Entonces ellos hablaban del día de la ira, hablaban de la manifestación del día del Señor y toda esta situación, y ellos estaban ahí todo el tiempo anunciando que estas situaciones les venía a ellos como castigo por haber desobedecido los mandamientos, los mandatos del Señor, por haberse alejado de Dios, por rechazar la palabra de Dios. Entonces los profetas estuvieron en algún tiempo dándole duro, como decíamos antes. Ellos se encargaban de ser guardianes de la ley, entonces estaban constantemente reclamándole al pueblo por qué no guardan la palabra de Dios. Estos sufrimientos les han venido por su rebeldía, estos sufrimientos les han venido por su alejamiento de la palabra de Dios, etc. Pero en medio de toda esa situación había una palabra también de esperanza, que es lo que hablamos con los profetas en el caso de Israel, en el caso precisamente de su capital Samaria. Los profetas en algún momento comenzaron a dar palabras de esperanza. En este caso, en el caso de Judá, en su capital Jerusalén, los profetas también comenzaron a dar palabras de aliento, palabras de esperanza, y hablaban de que vendría un libertador, vendría alguien que los sacaría de la situación en que estaban. Y ellos siempre pensaban en lo físico, pero Dios estaba pensando también en lo interno del corazón. Uno de los profetas que les decía del reino del sur era Sofonías, y ustedes pueden buscar en el capítulo 2, versículo 3, donde él les dice a ellos: buscad a Yahvé, buscad al Señor, todos los humildes de la tierra, y aquellos que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, y toda esta situación. Son las palabras de exhortación que les estaba dando en este caso Sofonías. Así que les habla de que habrá un remanente en Israel que no hará injusticia, ni dirá mentira en su boca, y la verdad estará en sus labios, y ellos van a ser apacentados. Así es que por eso ellos hablan de canta, oh hija de Sión, Sofonías en este caso, alégrate, da voces de júbilo. Le está dando palabras de esperanza. Es como cuando usted ve a una persona que está muy triste y le dice: no estés así, alégrate, gózate, el Señor va a ayudarte, el Señor te va a hacer salir adelante. Y yo estoy seguro que usted en algún momento le ha dado palabras de aliento a alguna persona y decirle: no todo es color
difícil, de una situación sin salida, Dios siempre le da a uno de alguna manera, si uno se vuelve a Él, si uno se arrepiente y se vuelve a Él de todo corazón, el Señor lo hace salir adelante, el Señor va a vencer a tus enemigos, el Señor te va a proteger, el Señor será tu escudo, Él va a estar en medio de ti como poderoso gigante, te va a salvar y tú te vas a gozar con el Señor. Y toda esta situación, el regocijo que habrá contigo va a ser absolutamente grande. Así estaban esos profetas, estaban dándole consuelo, estaban dándole palabras de aliento, va a sanar a la que cojea, va a recuperar, a recoger a la descarriada y toda esta situación. Dios va a estar pendiente de todo su rebaño, de todas sus ovejas, pero habrá un remanente que se vuelva a él de todo corazón. Luego encontramos al profeta Habacuc, y este fue muy activo durante los últimos años del rey Josías, pero ahí estaba también participando, estaba como guardia de la ley, como un vigilante de la ley, y en algunos momentos vio la degradación del pueblo y cómo se había sumergido en todas sus desobediencias y rebeldías, y aparece también Habacuc haciéndoles ver algo diferente. Él les dice, recuérdense que el justo por la fe vivirá. Y les comentaba a los hermanos que en la Septuaginta, la versión de los 70, esta que fue toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento también escrito en griego, decía, el justo por la fe vivirá, pero los traductores también nos dicen como una manera de interpretación que los justos de mi fe o de mi fidelidad vivirán. Es decir, conforme a aquellos creyentes que ponen su fe en el Señor, esa fe producida por Dios, Dios los va a hacer salir adelante. Y ahí vemos después la doctrina de la justificación reflejada más adelante, basada en Habacuc. Habacuc 3:18 también concluye la visión del profeta en alabanza. Con todo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Tenemos el otro profeta, Miqueas, también, que viene con otra palabra de esperanza mesiánica, viene también hablándonos a nosotros de que Judá de alguna manera va a salir adelante, va a ser bendecido, Dios le va a ayudar, Dios lo va a restaurar. Y Miqueas, como Isaías, que eran también contemporáneos, sentían la misma preocupación. Y ellos decían, oíd vosotros todos, oíd lo que va a suceder en los últimos días. Y sucederá que en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido. Será esto, será lo otro, saldrá adelante. Y eso lo vemos en Miqueas, desde Miqueas en el capítulo 1, del versículo 2 en adelante, Isaías capítulo 1, versículo 2 en adelante, donde ellos mencionan mucho, en aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que afligí. Y entonces está hablando del Dios que se vuelve, del Dios que restaura, del Dios que ayuda. Como decimos popularmente, después de la tormenta viene la calma. Y eso es lo que me gusta también de los profetas. Los profetas señalaron el pecado del pueblo, pero al mismo tiempo les traían palabras de esperanza. ¿Y quién como Isaías, que significa Yahvé es mi salvación, que significa Jehová es mi salvación, uno de los grandes profetas de Israel del siglo VIII? Este hombre estaba ahí también hablando y dando palabras y diciendo, bueno, y hay algo que me llama a mí la atención y me gusta muchísimo, y es que a Isaías a él se le llamaba el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Y por qué el Evangelio del Antiguo Testamento? Porque es interesante, mis hermanos y hermanas, cómo estos hombres de Dios, profetas, miraban hacia el futuro, como que si hubieran tenido una cámara hacia el futuro. Y Isaías es uno, va a nacer de una virgen. Isaías hablaba de que sería azotado, Isaías hablaba de que él iba a sufrir, Isaías hablaba de todo acerca de la vida del Mesías. Se le fue revelado a Isaías, y ustedes pueden buscar en sus Biblias también sobre la vida de Isaías y sobre el libro que se le considera el Evangelio del Antiguo Testamento. Trae palabra de arrepentimiento, trae palabra de consolación, trae palabra que ayude al pueblo a salir adelante. Como él decía, oíd cielos y escuchad tierra, porque el Señor, fíjate qué interesante,
habla y ahí va el consejo. Pero ¿qué es el reclamo? Decía, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Está diciendo que el buey conoce al amo, la mula conoce al amo. Pero ¿qué pasa con Israel? Israel parece que no entiende, no tiene entendimiento, no sabe usar su entendimiento, porque su Señor es el Padre. Y en vez de comportarse y andar como el Padre quiere, Israel hace lo que le da la gana. Entonces usted ha visto también muchas personas que dicen, yo hago con mi vida lo que yo quiero, a mí que conmigo nadie se meta, yo creo en Dios a mi manera, pero no es creer en Dios a la manera de uno, sino a la manera de Dios, como Dios quiere que nosotros creamos. Por eso nos dio su palabra, por eso nos dio la Torá, por eso nos dio toda la Biblia, para que nosotros creamos, pero a la manera de Dios, no a nuestra manera, porque a nuestra manera se llama a la manera de la conveniencia. Y mucha gente se va a llevar la gran sorpresa en el día final por haber creído en Dios a su manera. No es a la manera de uno, es a la manera de Dios. Así es que Isaías está llamándolos, lávense, límpiense, quítense toda esa maldad de delante de ustedes, vengan ahora, razonemos, decía, si sus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y entonces si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y entonces ahí está el profeta dando ese mensaje de esperanza mesiánica, tratando de comunicar a la gente qué es lo que va a suceder hasta la venida del Mesías. En Isaías capítulo 9 decía, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, dice, sobre su hombro, y será, ¿cómo se llamará? Se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Interesante que Isaías dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces quiere decir, y todavía les dice, y sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Isaías está dándole siempre esa palabra a ellos. Mira, es la Virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel. Por eso se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Habla en Isaías que los ojos de los ciegos serán abiertos. Está hablando de que los oídos de los sordos se abrirán, y entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, etcétera. Ahí está hablando Isaías también que a la venida del Mesías va a haber sanidades. La venida del Mesías, el tartamudo corregirá su problema. Está hablando de que el Señor nos va a sostener. Y todavía interesante, en Isaías capítulo 42 está diciendo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ya está dando la descripción, pondré sobre él mi espíritu, traerá justicia a las naciones. De una sola vez está dando la buena noticia acerca del Mesías. Ahí tenemos mucho que aprender nosotros también, en el hecho de que los profetas le daban duro al pecado, pero también traían palabra de esperanza. Denunciaban la injusticia, pero a los que quedaban, al remanente obediente, le traían buenas nuevas de salvación, de cambio, de ser completamente diferentes. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que en medio de las situaciones difíciles, duras, en medio de las situaciones graves que se nos puedan presentar, siempre Dios nos da una salida. Siempre Dios nos presenta una salida donde nosotros podamos reconocer el poder, la grandeza de nuestro Dios, donde nosotros podamos reconocerle, adorarle y alabarle, porque para eso estaba siendo anunciado el Mesías, para traer liberación completa a los pueblos, y que nosotros pudiéramos gozarnos, celebrar, disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Piense usted un poquito, ¿cuántos momentos difíciles usted ha pasado en su vida? Es posible que la lista sea larga, pero también usted puede
abrir sus ojos y darse cuenta de que en medio de toda esa situación la mano de Dios nos hacía salir adelante y nos hará salir adelante, porque esta es la buena noticia. En Dios haremos proezas. Dios tiene para usted y para la vida de todos nosotros planes, pero planes de gozo en los cuales no añade tristeza. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, así es que al igual que los profetas del reino del sur, al igual que los profetas de Judá y cuya capital era Jerusalén, esos profetas trajeron palabras de aliento, de consuelo y de fortaleza. Usted y yo también tenemos que traer palabras de consuelo al afligido, palabras de fortaleza a aquellos que son débiles. Tenemos que traer el consejo santo para aquellas personas que necesitan de Dios. Que la paz sea con todos y cada uno de ustedes y que la reflexión del grupo traiga gran bendición. Espero que al responder las preguntas que le damos a los líderes por escrito, la vida de usted se vea también transformada. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús.